Hola, ¿qué tal? Es Uriel Cruz de la página San Jerónimo Turístico, y en esta ocasión hemos decidido iniciar una serie de pequeños videos mostrándoles algunas de las piezas arqueológicas que accidentalmente o por investigación hemos encontrado y exploración en San Jerónimo, con el fin de demostrar que la comunidad propiamente pues es tan importante históricamente y culturalmente hablando, que vale la pena señalar algunos puntos históricos que se han olvidado a lo largo del tiempo, pero que no está de más reconocerlos. En esta ocasión queremos presentarles una pequeña figura. Es una ocarina tripoide, tiene tres bases, tres patitas, y presenta facciones de gente del sur. Como pueden ver, podemos ver ojos muy rasgados, labios gruesos como del tipo negroide. Solamente perdió una mano, esta es la que está bien, esta está perdida, igual que una de las bases, una de las patitas. Y esto nos comprueba que pues hubo un intercambio comercial importante en el centro de México con el sur. Y no solamente es el intercambio, sino la influencia. Aquí podemos ver que este personaje porta un par de orejeras que son estas. Incluso si en la parte inferior podemos apreciarlas un poco más grandes. Aquí lo pueden ver. Y el corte, pues ya sea que forme parte de un corte de algún grupo étnico, o sea un tocado, ¿no? El tocado podría haber sido de tela, de plumas lo dudamos mucho, pero pues normalmente era de tela, o el corte propiamente. Entonces funciona, es lejos de ser un artefacto decorativo, pues pudo haber sido también una especie de juguete y que ha sobrevivido hasta estos días. Entonces voy a intentar tocarlo para que podamos escuchar. Y en fin, habrá expertos que lo hagan mucho mejor. Entonces, esta es la primera pieza de una serie de colección que pretendemos dar a conocer poco a poco, con el fin de simplemente rescatar y aportar algo culturalmente, y que sepamos dónde estamos parados. A veces perdemos esa noción y nunca está de más saber quiénes somos y de dónde venimos. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.